Nos encontramos en Emaús, en el mismo lugar de los acontecimientos de el relato que Lucas nos cuenta en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Este es Emaús, Nicópolis, uno de los lugares más probables del acontecimiento. Y llegamos aquí después de caminar juntos durante 16 días recorriendo de punta a punta este hermoso país de Israel, la tierra de la Biblia. Hemos venido en calidad de estudiosos de la Sagrada Escritura, pero también hemos querido vivir este recorrido en calidad de peregrinos. Por eso, este final no puede ser más que significativo. La experiencia que hacemos en este último día en Emaús, la misma aldea de Cleofás y su compañero, puede ayudarnos a hacer una síntesis de todo nuestro caminar y a proyectar lo que viene cuando volvamos esta misma noche a nuestros hogares y comunidades en nuestros países de origen. Emaús despeja una perspectiva vital que interpela lo fundamental. En estos días hemos visto paisajes porque estudiamos la geografía, ruinas porque estudiamos la arqueología, rostros, historias, porque aquí hay una geografía humana que nos habla fuerte y nos conecta con el mundo semita, el mundo de la Biblia. Todo un gran mosaico de cultura. Pero la gran pregunta ahora es, ¿hemos visto al Señor? ¿Hemos visto al Señor vivo y resucitado? Es verdad que las piedras hablan, tantas en estos días que hemos visto. Nos han contado la memoria que sigue viva en las páginas de la Escritura. Pero a lo mejor sentimos que algo falta. Lo sentimos sobre todo en Jerusalén. La tumba estaba vacía. Y entonces, pues no era allí, ni en los sitios de la primera memoria, donde teníamos que buscar al Señor. Y entonces, ¿dónde lo podremos ver? Esa es la cuestión. ¿Hemos visto al Señor? Como ocurre cada vez que celebramos la Pascua, año tras año. Pasan los días y las semanas y la pregunta es, ¿hemos visto al Señor? ¿Hemos encontrado al resucitado? Podremos hacer viajes como el que hemos realizado en estos días, viajes que enriquecen nuestro bagaje cultural, así como también podríamos en nuestros lugares de origen hacer muchas actividades pastorales y ejercicios devocionales. Pero ¿qué es lo que realmente importa? Pues bien, tenemos ahora la ocasión de dejarnos ayudar por el Evangelio, el único que puede darnos la respuesta. Releamos el relato de Maús, aquí en su contexto original, precisamente donde tuvo lugar el momento cumbre, allí donde se cree que estaba la casa de Cleofás y su compañero en la antigua Amboaz, o Emaús, Nicópolis, citado en el libro de los Macabeos, y que nos recuerda la gesta de liberación llevada a cabo por aquella familia macabea siglo y medio antes de Cristo, como lo leemos en el capítulo 4 del primer libro de los Macabeos. De esta misma zona, que evoca la batalla nacional por la liberación, es de donde provienen dos judíos nacionalistas que se enamoraron del reino de Dios predicado por Jesús, pero que se decepcionaron con la muerte del Mesías. Emaús es la historia de un replanteamiento. La historia de Emaús en el Evangelio de Lucas es la historia de la manifestación del resucitado, quizás una de las más recordadas. Pero no solo es un descubrimiento de Jesús, sino sobre qué es lo que pasa con este hallazgo. La conversión pascual de discípulos sumidos en la noche del escándalo de la cruz. Dejemos pues que los puntos clave de la narración ellos mismos nos den las pistas del itinerario de la conversión pascual.
La primera y más importante clave es esta. Atención, Emaús es un camino de ida y vuelta, una imagen parabólica de conversión. Y observemos esto. Se trata de la historia de dos miembros del amplio grupo discipular que se estaban desgajando de la comunidad, porque con el vacío dejado por la muerte y la sepultura de Jesús, ésta ya no tenía sentido. Además, en el camino no paran de culparse el uno al otro, como se insinuó en la discusión inicial con el término Zisedein, discutir, que es una discusión acalorada, como quien busca el chivo expiatorio. Es lo que ocurre cuando las comunidades se van despoblando a causa de deserciones, algunas amargas y con mucho ruido, otras silenciosas. Sencillamente me desaparezco y no me ven más. Emaús es este segundo caso. Dos discípulos que se van, no haciendo mucho ruido, simplemente se ausentan de la comunidad. Y el ambiente es doblemente triste. Pero, y aquí está lo grande, el resucitado. El resucitado que es buen pastor, que busca la oveja perdida, una por una, viene a esta ruta de lágrimas para traer a los discípulos que se van de nuevo a casa. A su nueva casa, que es la comunidad de fe y de amor, la comunidad del resucitado, en quien ha tenido su plena realización el reino de Dios. Y los trae de vuelta con lo más importante, con una motivación, con un sentido y con una tarea. Contemplemos los momentos del relato y sumerjámonos en este drama tan ardoroso. Vamos a dar 5 pasos. Atención, tomemos nota, 5 pasos. Primero, caminaban juntos. El relato comienza en los versículos 13 al 16 del capítulo 24 de Lucas de esta manera. Y he aquí que en ese mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, distante como a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos conversaban entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían juntos, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Con estas palabras del narrador comienza la historia. Notemos, notemos cómo se da la entrada en escena de Jesús resucitado. Está en el versículo 15. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Dios siempre se acerca, viajero de siglos y días, para mover toda la historia. Camina con nosotros, no para corregir nuestro ritmo, sino para dictar el paso. No manda ningún paso, simplemente asume, toma los nuestros. Nada obligatorio ni forzado. El camino que cada uno hace le conviene mientras uno esté caminando. Al Señor le basta el paso del momento para venir a nuestro encuentro. Y viene el paso número 2. Esperábamos. Jesús alcanza a los dos caminantes, los mira, los ve tristes, se detiene y les pregunta en el versículo 17, ¿de qué han venido hablando por el camino? Esta pregunta es como el destapador de la botella que comprime sus sentimientos. Ellos le responden contándole su historia, no solo la de Jesús, la propia. Una ilusión destrozada en sangre en el Calvario. Lo seguían, lo amaban. Esperábamos que fuera Él el que iba a liberar a nuestro país de la opresión romana, podríamos traducir. Todo camino tiene una expectativa, ¿no es verdad? De su logro depende nuestra felicidad o nuestra frustración.
La de Cleofás y su compañero era una expectativa noble. ¿Quién no anhela ver un cambio en las condiciones de vida? Esta es la única vez que aparece en los evangelios el término esperanza, ¿eh? Pero aquí el término tiene un sabor amargo. Resuena solamente como pesar y como nostalgia. No es un futuro, sino un callejón sin salida. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es una vaporosa ilusión de ingenuos. Es, como diría el gran Santo Tomás de Aquino, es el presente del futuro. Pues bien, el retrato entristecido delata una frustración. La causa abrazada por pasión se ha esfumado. Lo que pasó en el Calvario ha llevado a estos dos discípulos a reconsiderar las expectativas menguantes del poder y por lo tanto a descartar la posibilidad de que Jesús pudiera ser una alternativa de cambio. Un crucificado no podía ser el Mesías. Y con todo y esto es precisamente lo que Jesús propone, pero dentro de un horizonte más amplio y profundo. Él es el siervo sufriente, el servidor del proyecto de vida de Dios para el mundo, que sabe entrar en las honduras de la realidad humana tan maltratada. Por eso lo suyo no era una guerra santa contra los romanos, como esperaba el grupo liberacionista. Era una esperanza alimentada por tantos siglos de sometimiento, es verdad, y era legítima. Libertad es el grito profundo que agita el alma hebrea desde la primera Pascua. Los discípulos tienen esa misma idea fija, estrecha, reductiva, y la tienen que reconsiderar. Libertad sí, camino de liberación sí, pero ¿por cuál ruta? Y es por eso que con su idea fija no pueden reconocer a ese Jesús, que había trastornado las raíces mismas del poder en el sol y en el aire. Pero grande, grande es el que sabe dejarse replantear. Y Jesús lo intenta como buen educador que es. Retoma su pedagogía de siempre. Los trata como al principio en Galilea, cuando todos iban en el camino siguiendo al Maestro, cuando todos iban a su lado entre sonrisas y chanzas, hablando, discutiendo, enseñando, aprendiendo, cargando de sentido y de memoria inolvidable las largas horas de las rutas. Como siempre, Jesús los educa, pero desde ellos, desde lo que se agita en el corazón, desde sus búsquedas más profundas. No es extraño que los tenga que sacudir con, con un regaño. Qué necios y lentos de corazón son ustedes para creer. Claro, cuando Jesús les pregunta qué es lo que ha pasado, ellos le recitan de una forma correcta toda la historia de Jesús. Incluso han tenido ya en su boca la frase Él vive. Ellos saben por teoría que Jesús vive, pero no lo creen, no lo aceptan. Qué necios y lentos de corazón son ustedes para creer, les dice Jesús en Lucas 24:25. Que a uno lo llamen necio o tonto no es ningún elogio, ¿sabe? El término original griego, anoetoi, es un privativo, nous es mente, anoetoi significa sin mente. Literalmente, cabeza de chorlito. Así los trata Jesús. Estaban bloqueados en la mente primero y en el corazón después. Necios y lentos de corazón para creer. Como ocurre siempre, no entiendes algo, se te cierra todo lo demás, se te cierra el corazón. Y entonces Jesús aborda el problema comenzando por la cabeza. Si bien, atención, ilumina enseguida, contemporáneamente el corazón, como lo reconocerán los mismos discípulos al final, en 24:32. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y de esta manera comienza la iluminación, con la catequesis pascual
de boca del mismo Señor resucitado. ¿Quién mejor que Él, verdad? Repasa la Escritura desde Moisés, la Torá hasta los profetas, con un hilo conductor que desemboca en la pregunta: ¿no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Pregunta en el versículo 26. Esto era lo que había que entender. La nueva clave de lectura de todo. No quedarse atrancados en la cruz. Este era un paso, un éxodo. Lo importante es hacia dónde se va. Y llegamos al paso número 3. Lo retuvieron. Al llegar a Emaús, Jesús les deja entender que quiere ir más allá. Como el caminante que es, el Jesús itinerante es casi como un vagabundo, un Dios migrante por espacios libres y abiertos que son de todos. Y entonces nacen palabras que se han convertido en canto, una de nuestras más bellas oraciones. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque se acaba el día y el camino, dice el versículo 29. Los discípulos entonces lo retienen. Lo hacen con palabras persuasivas de quien no quiere perder al nuevo amigo. Tienen hambre de palabras, de compañía, de hogar. Quieren más. Quédate con nosotros. Lo invitan a quedarse con un estilo tan delicado que parece que le estuviesen pidiendo ellos mismos la hospitalidad. Y esto que está ocurriendo aquí puede ser muy parecido a lo que nos ha pasado en estos días, en estos 16 días compartidos en un viaje en todos los rincones de este país de Israel tan hermoso. Encuentras una persona a tu lado con la que nunca habías vivido, ni siquiera conocías, al lado de tu puesto de bus, y tu compañero de viaje se va volviendo tu amigo. Ni siquiera sabes todavía bien quién es, pero algo te dice: quiero que sea mi amigo. Los discípulos han descubierto en Jesús a alguien especial. Quédate, quédate con nosotros porque el día se acaba. No es simplemente que le estuvieran, como si le estuvieran diciendo: mira, que la noche es peligrosa, hay bandidos en la ruta, o no sabemos dónde te vas a quedar. No, es más que eso. Hay algo en el corazón que está hablando. Tienes un nuevo amigo y quieres estar con él. Quédate con nosotros. Y entonces Jesús entra a la casa con ellos. No se dice nada en particular de esta casa. El narrador no nos la describe. Por eso esto que estamos viendo aquí en este sitio es secundario. El narrador no nos describe la casa de Maús porque quiere que sea la casa de todos. Dios no solamente está en todas partes, está en la casa donde se le permite entrar, donde pueda quedarse. El compañero de camino entonces se detiene, estaba a gusto en el camino, donde todos somos más libres, pero también está a gusto en casa, donde todo mundo es más real. Una simple palabra cambió la dirección de la historia. Quédate. Y continúa ahora la historia en la intimidad del hogar, en torno al olor del pan y de la mesa, hecha para reunir a muchos en torno a ella. La mesa de familia se hizo para estar rodeada por todos lados de comensales, para conectarlos de corazón a corazón. Las miradas se buscan, se cruzan, se funden, se retroalimentan. En la mesa no solamente se alimenta por la boca, también el corazón de aquellos que la comparten. Paso número 4. Lo reconocieron cuando partió el pan. Llegamos al momento del desvelamiento, del descubrimiento de Jesús. El desconocido se hace conocido. Lo reconocieron no tanto porque fuera el gesto exclusivo e inconfundible de Jesús, sino por una razón más de fondo.
Quiero decir, lo reconocieron en el partir del pan. No porque fuera un gesto único de Jesús. No. Este era un gesto rutinario. Todo padre de familia partía el pan para sus hijos al comienzo de cada comida. ¿Qué tiene esto de extraño? ¿Quién sabe cuántas veces ellos mismos lo habrían hecho? Quizás en esta misma sala, cada vez que caía la tarde en Emaús. Pero resulta que 3 días antes, el jueves por la tarde en el cenáculo, Jesús había llevado a cabo algo inaudito. Se había dado a sí mismo en un cuerpo de pan. Lucas 22:19. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Lo meditamos hondamente en el mismo cenáculo hace unos días. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo reconocieron porque romperse y entregarse contiene el secreto del Evangelio. Dios es pan que se entrega al hambre del hombre. ¿Y qué ocurre entonces? Miremos los verbos otra vez. Se toma, bendice, parte, da y desaparece. Son los verbos que resumen la vida y la identidad de Jesús. Con un gesto cargado de sentido, les ha dicho, tómenlo, es para ustedes. ¿Qué cosa? Mi cuerpo, mi cuerpo. Un cuerpo de pan, un cuerpo de pan. ¿Entienden ahora? ¿Entienden ahora lo que ha pasado en la cruz que tanto los ha escandalizado? Estamos ante un gran milagro. No somos nosotros los que existimos para Dios. Es Dios quien vive para nosotros. Y es así como nos nutre. Pan partido, tómelo, es para ustedes. Y llegamos al quinto y último paso. La historia no termina con el descubrimiento. Volvieron a Jerusalén. Hoy estamos aquí en Nicópolis, en Israel, pero este es apenas uno de los posibles sitios. Los estudiosos nos dicen que hay al menos 5 alternativas. Podría haber sido Abu Ghosh, por donde pasamos hace algunos minutos, en la ruta hasta aquí. Podría ser también Latrun, que está aquí al ladito, o quizás el Kubaybi, un poco más al norte. He escogido este porque es el que está referenciado en el libro de los Macabeos. Pero en realidad no sabemos con absoluta certeza dónde estaba aquel Emaús histórico. Y en realidad es secundario. Ese nombre, ese nombre es un símbolo de todas nuestras calles. Cuando algo parece terminar y volvemos a casa cada atardecer con escombros de sueños a las espaldas. Ese es el Emaús de siempre. ¿Y quiénes eran Cleofás y su compañero? Ciertamente 2 discípulos del amplio grupo, de los que saben andar de 2 en 2, como los mandó Jesús cuando envió a los 72 y también a los 12. Pero podría ser también una pareja, tal vez un hombre y una mujer, el otro, el desconocido. Podría ser su esposa, marido y mujer, ¿por qué no? Una pequeña familia, 2 como nosotros. Recordemos que según Mateo al pie de la cruz estaba la mujer de Cleofás. Lo importante es lo que ocurre, lo que les ocurre a ellos. De nuevo, lo mismo. ¿Cuál es la identidad histórica precisa? También es secundario, porque esos caminantes somos nosotros. Y lo importante es lo que les ocurre. Lo reconocieron al partir el pan. Y entonces se pusieron en camino de regreso a la Jerusalén que habían abandonado. Tenemos en el verbo reconocer el partir el pan, en estos verbos, términos muy fuertes. Partir. Partir algo propio por los demás. Fue allí donde lo reconocieron y esto es lo que va a identificar también a los discípulos de aquí en adelante. El partir algo propio por los demás
porque este es el corazón del Evangelio. Partir el pan o el tiempo o un frasco de perfume como en Betania, para luego seguir compartiendo la vida, el camino y la esperanza. El corazón de los dos ha cambiado y el camino cambia. Cuando el corazón cambia, los caminos se nos abren de nuevo, encontramos nuevas rutas, como lo hacemos hoy precisamente. Y ellos, termina el Evangelio, se fueron sin demora y regresaron a Jerusalén, para encontrar allí a los 11 y los que estaban con ellos, ya hablando de lo que Pedro vio, de que verdaderamente ha resucitado, y ellos van a contar su propia experiencia. Los discípulos se ponen en camino. Ponte en camino y evangeliza y cuenta tu propia experiencia del resucitado en el camino. El triste destierro se transforma al final en una alegre carrera. Es curioso, ya no hay noche, ni cansancio, ni ciudad enemiga que mata profetas. El corazón tiene fuego, está encendido, apasionado e iluminado. Los ojos ven, la vida es llama. Y lo mejor, ya no sufren por el camino, lo respiran, respiran a Cristo, se convierten en profetas. Mis queridos amigos, terminamos aquí con cierta nostalgia nuestro viaje de estudio, pero con gozo vemos un nuevo camino que se nos abre, la verdadera peregrinación que es la vida, la de todos los días en nuestros países, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades de fe y de amor. Por eso, esta Eucaristía, hoy aquí en Emaús, no es un fin, sino un comienzo. Eso es precisamente Emaús. No es un punto de llegada, es un nuevo comienzo. Este es el momento del descubrimiento de lo real que no está en las piedras, sino en una presencia amiga que nos acompaña, que nos habla, voz que enciende de fuego el corazón, gesto que nos abre los ojos, descubrimiento que le pone alas a nuestros pies para que volvamos a casa, ya no la de Maús, sino la de Jerusalén, nuestra Jerusalén. Esa casa que en algún momento llegamos a sentir vacía, pero que es la casa más hermosa, nuestra comunidad donde cada domingo seguimos escuchando la voz del resucitado y comemos su pan hecho Eucaristía, pan partido para nosotros. Nos vamos, sí, pero seguiremos diciendo, quédate, quédate con nosotros, Señor.